Bueno chicos, pues bienvenidos a Alternativa por Malagón, episodio número 5, y en breve os voy a presentar a nuestra invitada. Y digo invitada porque hoy traemos a una chica, ¿vale? Natural de Porzuna y acogida de Miguel Turra, todo un híbrido, mitad de la vida en un sitio y mitad de vida en otro. Le gusta lo rural y apuesta por lo rural. Tiene además la convicción de que debemos defender nuestra tierra por frenar la ya tan real España vaciada. De profesión, trabajadora social. Fue la profesión la que la eligió a ella y no ella la profesión. Lleva ejerciéndola desde 2007, que empezó a trabajar en Cáritas con personas sin techo. De ahí ha pasado por diferentes empresas y colectivos. Etnia gitana, personas mayores, administración local y su más reciente paso por Fundación CEPAIM, donde ha dedicado más de 6 años a trabajar con personas solicitantes de asilo y a colaborar como cooperante en Senegal. Este último empleo ha sido la que le ha forjado como trabajadora social, tratando los conflictos más importantes a nivel internacional, como la guerra de Irak, Siria y hasta el más reciente en Ucrania. A día de hoy, después de un periodo de compaginar estudios, trabajo y sus responsabilidades como madre, ha conseguido entrar en la administración regional y desde el pasado mes de agosto se encuentra trabajando en la Delegación de Dependencia en Ciudad Real, gestionando prestaciones para las personas dependientes de toda la provincia de Ciudad Real. Además de esto, por si no fuera poco, ¿verdad?, es una persona bastante deportista y sobre todo futbolista, practicando este deporte desde los 7 años. Ha jugado hasta en el segunda división con el Miguel Turreño Féminas y actualmente jugando la Liga Provincial de Fútbol Sala con el Fútbol Sala Femenino Porzuna. Y desde el año 2020 y hasta la actualidad, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha. Susana, la presentación es de premio Nobel, desde luego, ¿eh? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, bien. Encantada de que hayas pensado en mí y me hayas invitado a venir a tu programa. Pues, por supuesto, agradecido de que hayas querido colaborar y venir con nosotros aquí a esta Alternativa por Malagón, porque seguro que vamos a tratar muchos temas interesantes. Y yo ya voy a empezar a los directos, al salseo. Yo te voy a hacer nuestra primera pregunta, ¿verdad? Que es, cuéntanos exactamente un poquito qué es lo que haces en tu trabajo. Bueno, pues la verdad que el trabajo social sigue siendo, aunque cada vez menos, pero sigue siendo una profesión relativamente joven, ¿vale? Y un poco desconocida, porque tú cuando preguntas, cuando dices soy trabajadora social, la gente todavía no... como que tiene en la cabeza el asistencialismo de hace ya años y demás. De hecho, se suele todavía denominar al trabajador o trabajadora social como asistente social. Voy al asistente social. Y no está bien dicho, ya la profesión ya cambió la nomenclatura y ahora es trabajo social. Bueno, pues el trabajo social pretende colaborar al desarrollo de la ciudadanía, a la promoción de la ciudadanía, ya sea casi siempre con aquellos colectivos que más lo necesitan. Puede ser personas mayores, personas migrantes, menores, mujeres víctimas de violencia de género. En definitiva, pues apoyar a aquellos colectivos de la sociedad que más lo necesitan. De los colectivos que has mencionado, ¿hay alguno de ellos de los que hayas mencionado que sea más castigado o el que más castigado esté respecto a otro? Yo creo que no se puede hacer una comparativa entre unos colectivos u otros. Al final todos y todas somos ciudadanos del mundo y en algún momento de nuestra vida tú como hijo, esposo, hermano vas a poder necesitar acudir a un trabajador o trabajadora social seguramente, pues porque promocionamos el bienestar de la sociedad. Entonces, pues no sé, por ejemplo, a la hora de tramitar el día de mañana una prestación para tu madre porque, tenga una edad y entre lo que llamamos vejez, pues acudirás seguramente a servicios sociales de tu localidad y te encontrarás con un trabajador o trabajadora social. O sea, ¿es el primer sitio cuando necesitemos de una ayuda donde debemos de acudir? Pues es igual que para quienes no se familiarizan mucho con la profesión, es igual que cuando tú necesitas ir al médico,
lo primero que acudes es atención primaria al centro de salud, ¿no? Pues en este caso, cuando necesitas de cierto apoyo para tu desarrollo social, acudes a servicios sociales básicos que seguramente pues haya en tu localidad. Sí, en todos los pueblos suele... El centro social. Suele haber, ¿verdad? El centro social, que es donde se encuentra o os encontráis, ¿verdad? Y es donde tenemos que acudir en caso de tener pues algún tipo de carencia o algún tipo de ayuda y donde no la podéis brindar. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de tu trabajo? Pues la verdad que hay pocas cosas que no me gusten. Es un trabajo muy psicológico, es decir, que a lo mejor lo que menos me puede gustar es que hay días que esas problemáticas que tratas, pues en mi caso también va un poco en la persona, depende de cómo sea la profesión, o sea, la persona se lo llevará o no se lo llevará a casa. Yo en mi caso empatizo mucho con las personas, entonces al final me lo llevo a casa y me quedo en casa un poco rumiando, ay, pues esta mujer, qué tal, que no sé qué, Entonces quizá a lo mejor esa es la parte, no es que menos me guste, sino que, pues al final son vidas, historias de vidas que te van pesando a ti. Cada una distinta, cada una con una situación distinta. Pero sin embargo, luego egoístamente, porque yo siempre he dicho que es una profesión que egoístamente me aporta mucho, y digo egoístamente porque el hecho de hacer bien a los demás me hace bien a mí misma. Al final es importante también, ¿verdad? Y el crecimiento personal que entiendo que también debe de tener, y la satisfacción, por supuesto, que tienes cuando ayudas a una persona, cuando sus pretensiones se han hecho realidad, ¿verdad? Y lo bonito que es que cuando ayudas a una persona y ves que al final eres capaz de sacarla adelante, ¿verdad? En un momento tan difícil como pueda ser, no sé si a modo de ejemplo, pues una persona que no tenga trabajo, ¿verdad? Y que tenga 3 o 4 hijos, pues al final para ti debe de ser muy gratificante el poder haber ayudado a si de a una persona. alguna manera contribuimos a mejorar un poquito, no hablamos ya del mundo, sino de tu barrio, de tu pueblo, de tu vecino, de una asociación vecinal, pues si contribuimos a mejorar desde lo cercano, desde lo más base, ¿verdad? Pues sí, claro que al final te sientes satisfecho por tu trabajo. ¿Qué te motivó a ejercer tu trabajo? Pues como te dije y aparecía en la presentación, yo digo que yo no elegí trabajo social. De hecho, yo quería estudiar algo parecido a esto, quería estudiar comunicación audiovisual para trabajar de cámara, pero la nota de selectividad no me llegó, me quedé a unas décimas y la economía en casa tampoco era muy allá. Entonces yo tenía claro que me quería ir de Ciudad Real y dije, pues, ¿y qué hago si no me da la nota, tal? Y bueno, una tía mía es antropóloga y le había hecho le había ayudado con un trabajo y dije, bueno, pues venga, pues hago trabajo social. ¿Qué dirás tú? ¿Y qué tiene que ver el trabajo con la antropología? Tiene mucho que ver. Y dije, venga, va, pues hago antropología, o sea, hago trabajo social y luego pues me cambio a comunicación audiovisual. Me fui a Cuenca. Empecé primero en la Facultad de Trabajo Social de Cuenca y me encantó. Y ahí es cuando digo que ella me encontró a mí. Yo la verdad que venía de una situación familiar bastante difícil. Esto es como en casa del herrero, cuchillo de palo, ¿no? Pues en mi casa digamos que había varias problemáticas que a día de hoy yo ayudo a solucionar. Muy bien. Entonces dije, no, es que la comunicación audiovisual puede ser un hobby, ¿no? Claro. Y así lo he mantenido. Me gusta mucho la fotografía, ir al campo a hacer fotos y demás, pero para lo que realmente yo creo que tenía que hacer y vocacional total era el trabajo social. El trabajo social, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le dedicaste, cuánto tiempo tuviste que estar de estudios hasta que llegaste a conseguir? ¿Por qué es carrera? Sí, antes de que llegaran los grados, era diplomatura. Ahora ya es un grado, entonces son 4 años. Pero cuando yo lo estudié era diplomatura y fueron 3 años en Cuenca.
3 años, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay, si es que la hay, entre, porque es lo que tú comentabas antes de la asistenta social o servicios sociales, qué diferencia hay, si es que la hay, ¿verdad?, que nos dirás, entre trabajo social y servicio social? Vale, los servicios sociales es el sistema público que nuestro sistema de bienestar, el estado, vivimos en un estado de bienestar, ¿vale? Entonces, al igual que hay un sistema público de salud, como es en el caso de Castilla-La Mancha el SESCAM, ¿vale?, pues hay un sistema público de servicios sociales. Entonces, dentro de servicios sociales, por ejemplo, a nivel de Castilla-La Mancha, no solo está la figura del trabajador o trabajadora social, hay psicólogos, hay terapeutas ocupacionales, hay educadores o educadoras sociales. Me refiero a que servicios sociales es el sistema, para que tú me entiendas, igual que el sistema sanitario, el sistema de servicios sociales, y luego dentro de los servicios sociales está una de las profesiones, el trabajo social. El trabajo social, ¿verdad? Corre la actualidad, que nos lo ponen muy negro a veces, corre el peligro en España del estado del bienestar, o podemos estar tranquilos que vamos a estar muchos años disfrutando de las coberturas que nos has mencionado. Corre peligro. No sabemos lo bien que se vive en un estado de bienestar hasta que lo podamos perder. ¿En Europa trabajan así? En Europa hay países, la mayoría de los países europeos están bajo un estado de bienestar, pero por ejemplo, no te tienes que ir muy lejos, tienes a Estados Unidos, que la sanidad no es pública, y entonces es privada. Y entonces, si mañana una persona llegada a ti tuviera una enfermedad terminal, pues si no tiene una solvencia económica, sabes que se va a morir. Aquí en España tenemos gente a favor, gente en contra de la privatización, pero hay que ser conscientes de lo que es privatizar el estado de bienestar. Es una labor muy grande la que realizáis, y tan necesaria, y que tenemos la tranquilidad de que cuando nos pueda surgir algún problema, tener a alguien que nos escuche, tener a alguien que nos ayude, y lo que mencionábamos anteriormente de la satisfacción también, por supuesto, para todos los que trabajáis en ello, de sacar adelante a las personas. ¿Qué características debe cumplir o debe tener una persona para ser trabajadora social? Bueno, yo creo que como en todas las profesiones habrá gente que sea de vocacional, y gente que haya caído de rebote, porque puede haber en la profesión, y que no lleve intrínsecas ciertas actitudes para ser trabajador o trabajadora social. Sí que es cierto que una persona, por ejemplo, que no empatice, o sea, que no tenga empatía por la persona con la que estás tratando, se va a notar. No es lo mismo. Yo pongo siempre, cuando hablo de trabajo social, siempre pongo el ejemplo de la salud, porque la sociedad es como que lo tiene más, lo visualiza mejor. Tú vas al médico, no es lo mismo que el médico te diga, pues mira, José, tienes esta enfermedad y te tienes que tomar esto, tal, y te escuche y empatice contigo, a que llegue y diga, pues mira, fulano, tómate esto y ya tal. Pues el trabajo social, digamos, es lo mismo. O sea, habrá gente que tenga vocación y pues tenga empatía, mucha capacidad de escucha, comprensión, dedicación, pero luego habrá trabajadores o trabajadoras sociales que hayan caído en la profesión y al final no les nace, se lo tomen claro. Al final tienes que mostrar, pues también en ciertos momentos también tu lado más tierno, ¿verdad? Saber compaginar, porque uno de los momentos más difíciles que yo no me era la idea, ¿verdad?, es si, llegado el caso, pues haya casos en los que en familias, por ejemplo, no se cumplan ciertos requisitos de salubridad. O las expectativas que tú te creas. Porque luego también, por ejemplo,
no es todo, bueno, es que el trabajador o la trabajadora social tiene que ser muy empático, cercano, tener escucha, pero al final también se puede caer en el paternalismo, es decir, que cojas a una familia y te creas que la tienes que sacar adelante tú, ¿no? Tú eres una pata más de apoyo, pero al final es la persona quien tiene que salir adelante sola. Tú no te puedes cargar con las frustraciones de los demás. ¿Verdad? ¿Cuándo tenemos que pedir ayuda a una trabajadora social? ¿En qué momento de la vida o qué requisitos se debe dar para que alguien debamos de ir a pedir ayuda a una trabajadora social? ¿En cualquier momento de nuestra vida podemos ir o qué circunstancias se debe dar para solicitar ayuda? Bueno, pues digamos que la puerta de entrada al sistema de servicios sociales, como hablábamos antes, pueden ser distintas vías de entrada. Por ejemplo, una persona que está ingresada, yo pongo ejemplos porque así es como que se visualiza mejor. Una persona está ingresada en el hospital y una persona mayor se ha roto una cadera. Y los hijos pues viven fuera de Ciudad Real y dicen, ¿qué hacemos con mamá? ¿Qué tenemos que hacer? Tal. Bueno, pues en los hospitales está la figura del trabajador o la trabajadora social, que es, en este caso, quien gestionaría, por ejemplo, en este caso concreto, una estancia temporal en una residencia para mayores. ¿Qué quiere decir eso? Que esta persona, que durante a lo mejor 3 meses que dura esa fractura de cadera, va a necesitar unos apoyos y sus hijos no están para ayudarla porque viven fuera de la ciudad, pues le tramitamos en una residencia cercana al hospital o a su localidad. Es de Malagón, pues una residencia de Malagón, le tramitamos una estancia temporal para que se recupere en esos meses. Pues esa gestión la realiza la trabajadora o trabajador social del hospital. Claro, pero ahí entiendo que también tenéis que ser un poquito detectives, ¿verdad? Porque es muy fácil también pedir ayuda a las trabajadoras sociales cuando, por ejemplo, se tiene una buena pensión o se tiene hijos que puedan ayudar también a esa persona a facilitar por otros medios, bien sea por lo privado o bien porque puedan contratar a una persona. Entiendo que ahí también vosotros jugáis un papel importante, ¿no? No creo que sea... O explícanos si es tan sencillo como, por ejemplo, mi madre mañana se rompe una pierna, a modo de ejemplo también, y nosotros nos desentendemos y decimos, pues que trabajo social. Entiendo que ahí también indagaréis un poco sobre su patrimonio, sobre su... Claro, para tú establecer un dictamen, digamos un peritaje social, ¿vale? Para tú establecer un dictamen social, redactar un informe social con la problemática que tiene esta persona y qué intervención es la que más se ajusta a las necesidades que tiene, lo primero es la investigación. O sea, al igual que, yo pongo el ejemplo de los médicos, al igual que el médico, para diagnosticarte que tú tienes la gripe, previamente te ha hecho una serie de pruebas. Te han sacado sangre, te han tomado la temperatura. Pues en el caso de una prestación, en este caso una estancia temporal, ¿no? En el caso de una prestación social, igualmente hay que hacer una investigación, lo que tú bien dices. Pues habrá que ver qué requisitos son necesarios para solicitar esta prestación y si esa persona cumple esos requisitos o no. La edad, qué edad tiene, qué capacidad económica tiene, qué tipo de redes tiene, porque a lo mejor tiene los hijos viviendo en el pueblo y no hace falta porque sus hijos pueden hacerse cargo de, o a lo mejor no es una persona mayor de 65 años, sino que tiene 43, es decir, que para cada prestación hay unos requisitos. Y previamente, para tú redactar ese dictamen final o esa intervención, tienes que hacer una investigación. ¿Se tarda mucho en finalizar la investigación esa? Pues a veces... ¿Le da tiempo a recuperarse a esa mujer la pierna o entre medias ya habéis solucionado vosotros? Es que luego entramos en los plazos que hay para... De la burocracia, claro, y de... Claro. ¿Verdad? Sí que es verdad. Mira, antes cuando me preguntabas qué era de las cosas que menos me gustaba de la profesión, y además te lo voy a enlazar con otra cosa, porque aparte del trabajo social también existe la educación social, ¿vale?
que es otra profesión distinta a la nuestra, pero que muchas veces la gente se confunde. ¿Pero qué diferencias hay entre trabajo social o educación social? Pues una de esas diferencias, y es una de esas cosas que antes he dicho que no me gustaban de mi profesión, es que el trabajador o la trabajadora social manejamos mucha burocracia y mucho papeleo. Claro, y al final a ti lo que te gusta es estar con la gente, y esas gestiones de papeleo te quitan tiempo de estar con la gente, pero son necesarias, las tienes que hacer. Esa tramitación al final son también colegas tuyos, ¿verdad? Lo que se dedican a hacer esas investigaciones, porque creo, o todo no creo que lo hagas tú, ¿verdad? No. El saber si tiene hijos, el saber ahí entiendo que también entrarán en escena otras personas, como pueda ser, no sé, policías, si tienes que investigar si tiene hijos o no, aunque mires sí, claro, sus libros familiares. Al final trabajamos en red, no solo, o sea, el trabajador o la trabajadora social, depende de en qué recursos se encuentre, casi siempre está dentro de un equipo interdisciplinar, no solo, o sea, no trabaja solo, es decir, por ejemplo, un hospital, pues trabajas con el psicólogo, con el médico, con una residencia de mayores, pues está el fisioterapeuta, la enfermería, la terapeuta ocupacional. Al final suele ser un trabajo de equipo, o lo que bien dices tú, con otros recursos o servicios de la localidad, pues por ejemplo Policía Nacional, educación, por ejemplo en un caso de familia pues te tienes que poner en contacto con el centro educativo, que al final es trabajar en red. O sea que entiendo que aquí también, al igual que en otras funciones, tendréis establecidos protocolos, ¿verdad? Para minimizar también y saber por dónde empezar. Entiendo que, por ejemplo, para un caso de violencia de género, vosotros tendréis un protocolo y sabéis dónde os tenéis que juntar, las personas que os tenéis que juntar, qué tenéis que investigar. Entiendo que para un abuso de menores hay otros protocolos y hay... Acoso escolar, absentismo escolar, suele haber protocolos de actuación. ¿Hay algún caso que te guste más? Es decir, ¿hay alguno de esos casos que te guste más? Es decir, me gusta más esto, me gusta más ayudar, saco yo más provecho personal en el aspecto de lo que hablábamos de la gratificación personal a la hora de ayudar a los demás. Como pues, por ejemplo, no sé, abuso escolar que te guste más, o que te guste más ayudar a personas dependientes. ¿Hay algún caso que te guste? Pues fíjate, cuando estudié, yo decía que yo tenía claro que no quería trabajar con personas mayores. No, ¿por qué? Pues porque era muy joven y yo me quería ir de cooperante por el mundo y quería... Me llamaba más la atención menores, sobre todo menores en conflicto, que por aquí tenéis muy cerca un centro de menores. Entre Malagón y Fernán Caballero. Entre Malagón y Fernán Caballero, exactamente. Y sin embargo, cosas de la vida... con quien más he trabajado es con personas mayores. Y me gustan mucho las personas mayores. Es también, ¿verdad? Pues porque, bueno, he estado 9 años en la residencia de mayores de Alcoba de los Montes. Y fíjate, yo vivo en Miguel Turra y tenía que ir hasta Alcoba de los Montes, es 1 hora de viaje. Pero la sensación con la que salía de trabajar... Es que había días, voy a decir una palabrota. Nada, tranquila. Aquí no tenemos la gente. Había días a nivel personal, bueno, no la voy a decir, muy malos, ¿vale? Y yo me iba a trabajar y cuando salía genial. Me reseteaba. Pues porque las personas mayores es que son súper agradecidas, no tienen nada más, yo qué sé. A lo mejor tú, ¿verdad? Ese día te veías horrorosa en el espejo, la cara tengo, no sé qué, y llegabas allí y entrabas por la puerta y Amelia o Francisca te decía, mírala, qué guapa que viene hoy, madre mía, qué alta, qué tal. Te subía la estima, ¿verdad? Es muy gratificante. El otro día lo hablábamos nosotros con otro invitado que teníamos, y es que decía que también en muchos casos nos quejamos ahora de más respecto a la vida que tenían ellos, ¿verdad? Y es lo gratificante de estar con lo que me da pena mayores. Es que, vamos, no es pena, es que no somos conscientes de que vamos, si Dios quiere, vamos a todos y todas, vamos a pasar por esa etapa, que sería lo ideal, que pasemos por esa etapa.
Y a veces ves tratos que dices, pero sí, lo primero, tu madre y tu padre, ya en nuestras edades medias, tu padre y tu madre ya se acercan a esa edad. Ten un poquito más de consideración, ¿sabes? Y luego es que tú vas a pasar por ahí. Si Dios quiere, es verdad. Entonces, no sé, a mí ya te digo que de primeras era un colectivo, pues que claro, en tu etapa universitaria no te llama la atención. Tú quieres drogodependencias o menores en conflicto o salud mental. La cárcel también me llamaba mucho, el sistema penitenciario, mucho. Yo ahora también te quería hacer una pregunta en esto de que tantas ayudas puede brindar nuestro estado de bienestar, ¿verdad?, que es tan importante y mencionábamos. Una pregunta también que quiero hacerte es que yo muchas veces escuchamos, ¿no?, en la calle de personas terceras siempre, porque yo es verdad que en muchos casos no conozco ayudas en concreto o situaciones en concreto que sea así, pero todos hemos escuchado alguna vez, joder, le dan 400 euros por esto, le dan 300 euros por esto, le dan 500, joder, digo, al final, macho, digo, yo no sé cómo lo tienen que hacer, pero al final con tantas ayudas como me estás comentando, al final se está llevando por las cuentas que he estado haciendo yo sobre la marcha. Más que tú trabajando 8 horas. Claro, o 12. 2.000 euros. Entonces dices, joder, yo veo bien, y ahora te voy a realizar después, te voy a formular otra pregunta. Yo veo bien que se brinde, pero en esto te voy a hacer 2 preguntas en una, ¿vale? ¿Es cierto que hay tantas ayudas y que una persona puede solicitar tantas ayudas? Y también, ¿hay mucho abuso en lo del tema o intento de abuso en el tema de a la hora de solicitar ayudas? O sea, ¿son compaginables 17 ayudas para una persona? Vale. Yo creo que ha quedado claro, ¿no? Ahora es un momento de estos en los que has dicho, ¿sí? Te voy a hacer alguna pregunta. Sí. Y yo tengo que intentar contestarte, claro, para de la todos mejor los públicos. públicos. Claro, por supuesto. En ese aspecto es que es verdad. Dice, se ha llevado 400 euros. Vale, 300. ahora yo te voy a contestar. Flipa, ¿eh? Esto es algo muy personal. Que quede claro, gente, que esto es algo muy personal. Uh-huh. Es que aquí entra el uso o el mal uso o el abuso que nosotros, personas ciudadanas del estado de bienestar, como has dicho, damos de las prestaciones. Es decir, me quejo porque es que hay ayudas para todo, hay ayudas para esto, hay ayudas para lo otro, pero luego las solicito. Ay, es que me hierve la sangre. Sí. Luego la solicito porque no me apetece trabajar. Y dices tú, pero entonces, ¿por qué la percibe? Ya, pero es que si cumple unos requisitos. Hay ciertas prestaciones que están formuladas con unos requisitos. Y se supone, o se quiere suponer, que tú las vas a necesitar, pues eso, en caso de necesidad. ¿Qué pasa? Que vivimos en una sociedad en la que todos no somos así, todos no acudimos a pedir... Muchas veces por vergüenza también, ¿verdad? No se puede... Sí, bueno, o desconocimiento, hay gente que no acude por desconocimiento, yo qué sé, pues... A ver, voy a poner un ejemplo tontísimo. Todos sabemos cuál es el título de familia numerosa y que por ser familia numerosa tienes una serie de descuentos, pues en el autobús, en no sé qué, no sé cuántas. A lo mejor puede ser que una persona de una zona súper rural, aislada, no sepa que existen ese tipo de ayudas para personas con título, o que es ni siquiera el título de familia numerosa, ¿vale? Creo que llega a todas las zonas, pero vamos a imaginar que no. Desconocimiento puede ser, pero el mal uso, o sea, abusar de una serie de ayudas que están ahí para que las solicite la gente que realmente lo necesita, pues es que eso ya está en... Dentro del raciocinio personal, ¿verdad? Es que eso ya está en como... yo qué sé. Sí, pero por ejemplo vosotros detectáis... Yo te puedo poner mi caso
claro, yo soy madre soltera, ¿vale? Y soy madre soltera desde los 24 años. Y a mí no me ha hecho, te lo digo de corazón, que no he acudido a solicitar ningún tipo de prestación por madre soltera. Y las podía haber solicitado, pero es que no me ha hecho falta. ¿Por qué? Porque he trabajado siempre y... O sea, que lo podía ver, que estaban ahí y yo era consciente de que estaban ahí, más dedicándome a lo que me dedico. Pero yo he trabajado siempre, entonces he pensado que esa ayuda le podía venir mejor a otra persona que esté en mi situación y por lo que sea, pues no tenga la oportunidad de trabajar o no tenga estudios para poder trabajar. Entonces, ¿lo podía haber recibido? Por supuesto, estoy en mi derecho, porque es un derecho que yo tengo sin distinción, o sea, toda madre soltera tiene derecho a una ayuda. Cumpliendo una serie de requisitos, ¿no? Cumpliendo una serie de requisitos, que ahí ya nos tendríamos que meter en cuáles son los requisitos, pero es que no nos vamos a meter ahí. Pero yo en mi caso lo podía haber... Lo podías haber solicitado y decidiste... ¿Pero para qué? Si yo tengo un trabajo que me da para vivir dignamente. Exactamente. No Entonces es el uso que le damos. El uso que le damos y yo también una demanda colectiva que hay y que se comenta mucho en redes sociales y que en los últimos días también... A ver, ¿por dónde te vas a meter? Te voy a hacer una pregunta que no te voy a poner en mucho compromiso, pero seguro que es muy interesante porque es mucha la gente que yo lo he visto, lo he leído y me lo han comentado. Respecto a las ayudas, dime. No, ya sé por dónde vas a ir. Sí, yo te la voy a formular la pregunta y ya entras al quite como quieras o me respondes como quieras. Eso es. De verdad, de lo dicho, de tantas ayudas, tanto tal, joder, ¿no es mejor que, por ejemplo, algún caso en concreto, una persona le puedan, porque no sé si será cierto también que por lo visto hay una ayuda que yo no conozco a nadie que la cobre, que es la de los ninis, de 400 o 500 euros para comprar videojuegos o tal. En fin, hay mucha serie de ayudas que yo desconozco, afortunadamente, y doy gracias a Dios, y ojalá no tenga que utilizar nunca estos servicios, pero tengo la tranquilidad de que existen, por supuesto, pero hay personas que dicen, joder, y es que no es mejor que a lo mejor en vez de darle 400 o 500 euros, le puedan dar 200 euros más y puedan realizar un trabajo a la comunidad, como por ejemplo estos días debrozando montes o limpiando ríos o asfaltando calles o tal. ¿Esa posibilidad existe o hay que darlas y justificarlas de esa manera y ya está? Y se queda tan tranquilo él. Yo la suelto luego, oye, todos los días no hablamos con una trabajadora social, ¿verdad? Y es muy interesante, seguro que nos vas a responder de alguna manera dentro de mis posibilidades. De tus posibilidades, por supuesto. La mejor manera de contestarte es que para eso están las políticas sociales. Y para eso están quienes nos gobiernan. Porque al final son políticas sociales. O sea, no podéis entrar vosotros en eso, al final yo ejercéis... soy una mera como sí, gestora. Yo soy gestora, ¿no? Entonces, las políticas sociales las dirigen quienes nos gobiernan. Y ahí no se puede entrar al final, tramitación... Sí, cuando sea el año que viene las votaciones... Cada uno que decida, las propuestas... Claro, las propuestas que hay. Porque al final son políticas sociales. Cada uno determina la suya o las que cree más convenientes y en base a lo que cada uno luego estime oportuno, pues decidirá para su país lo que quiera una o quiera otra. ¿Tienes algún caso? ¿Qué vas a decir? ¿Tienes algún? No, es muy interesante lo que nos has contado y es verdad que sí que es cierto que esa idea existía y luego pues tampoco ninguno dice esto que yo te he comentado, ¿verdad? No hay nadie o que yo sepa al menos que diga, pues no, pues en vez de dar 400 vamos a darle 700 y vamos a emplearlo en esto. Creo de todos modos que esa ayuda de la que hablas de los jóvenes... Es cierto que existe. Creo, no lo sé porque es verdad que no me he puesto a indagar. Pero creo que no es ayuda, es como una solicitud de una cuantía económica que los jóvenes entre no sé qué edad y no sé qué, porque ya te digo que no pueden destinar a cultura, ¿vale? Como promoción y desarrollo de la cultura en España. O sea, que no es tanto como para los jóvenes,
sino para que, ¿cómo se dice esa palabra? Consuman cultura. Es decir, que esos 300 o 400 euros solo lo pueden gastar en música, cultura. en cine, en teatro. En videojuegos creo que también lo podían... Claro, luego ahí entra la polémica también qué catalogamos como cultura, Es que ¿verdad? no lo sé, ya te digo que no sé en qué, pero sé que no es toma, te doy 400 Y te lo euros y te gastas lo en lo que gastas, quieres, no. ¿verdad? No tienes Lo que tienen justificar, entiendo, también justificar, con recibos o tickets de y lo no que has es empleado. tanto. Sí, a ver, sí, es un poco por la juventud, no lo sé, es por consumir cultura. Creo que van por ahí los tiros, Los tiros, ¿verdad? Pero ya te digo que no me he puesto a indagar porque Vale. no me ha tocado gestionar nada de eso y mi hijo todavía es pequeño. Bueno, pues nada. Pues otra pregunta que te quería hacer, bien, es si tienes o recuerdas, porque recordamos que llevas desde el año 2007 ejerciendo... Madre mía, ¿y en qué año estamos? ¿En el 2022? En el 2022 yo creo que son 15. 15 años, 15 años. Se dice pronto, 15 años Sí, trabajando, sí. ¿verdad? Por la ayuda y el ofrecimiento. Bueno, también he hecho muchos trabajos, que quede claro que para llegar aquí yo también he Has trabajado tenido en que ir otras escalando cosas. y has tenido que hacer, por supuesto. Qué duda cabe que al final tus logros y tus méritos personales han hecho que llegues hasta donde estás ahora, ¿verdad? Que no es poco, ¿verdad? Que no es poco con la presentación que hemos hecho de Premio Nobel, desde luego que... Pero he que no es trabajado poco. de camarera, fregando coches, ¿Sabes? de Al final, comercial, limpiando. de todo, ¿verdad? Al final el caso es también pues Trabajar. que podamos trabajar y agradecidos, por supuesto. ¿Tienes algún caso en concreto de los que tú hayas brindado ayuda que te haya marcado especialmente? ¿Recuerdas con especial cariño o con especial satisfacción algún caso en concreto que hayas ayudado? Bueno, hay muchos. Pero sí que es verdad que los últimos, cuando más he sentido los casos, han sido en estos 6 últimos años que he estado trabajando en Fundación CEPAIN en Ciudad Real. La primera vez que viajé al aeropuerto de Madrid a recoger un vuelo que venía del Líbano con personas reasentadas de Siria. Es decir, eran familias refugiadas que habían salido de Siria, habían llegado al Líbano, en el Líbano esperan a ver qué va a pasar con sus vidas y el gobierno español, en ese caso, a través de un convenio europeo, que hay un reparto equitativo, Ajá, sí. fletan un vuelo hasta Madrid. Y yo acababa de entrar, era en septiembre de 2016, acababa de entrar en CEPAIN y me dice mi coordinador que me tengo que ir a Madrid, que llega un vuelo y el perfil que piden es que hablen árabe y francés. Y yo hablo francés y chapurreo árabe. Anda. Entonces me voy con un compañero a Madrid. Y la verdad que fue muy impactante. Fue muy impactante ver bajar a esas familias pues desorientadas y de decir, vale, y ahora me sueltan aquí en España y un montón de niños y de niñas que al final pues las personas adultas pues te buscan la vida, ¿sabes? Cuando yo ahora mismo si no tuviera a mi hijo pues seguramente o a lo mejor no estaba aquí sentada contigo porque estaría Claro. por el mundo para arriba abajo, pero cuando ya tienes hijos es que cambia la perspectiva. Cambia mucho, tienen que ser también lo más Y claro, y veías bajar a niños y niñas y en esas condiciones con una mochililla. Entonces, sí que es verdad que aunque yo ya había vivido, ya venía de trabajar muchos años, esa imagen me impactó mucho. Y luego, una de esas familias de Siria están ya felizmente asentadas en Ciudad Real y he visto todo el proceso evolutivo, ¿verdad? Y es increíble. Y se quieren quedar, tienen su residencia, una persona exiliada tiene hasta 5 años
en nuestro país. Como refugiado sería, Sí, ¿no? La condición de sí. refugiado. Y luego ya pues decide decide. En este caso esta familia perdió todo porque su ciudad fue bombardeada por completo. Entonces no tienen dónde volver. Y claro, los ves en Ciudad Real rehacer sus vidas con 3 niños, esta familia en concreto tenían 3 niños. Él enseguida, súper trabajador, enseguida empezó a trabajar de albañil. Al niño le dieron un premio la comunidad educativa en Ciudad Real al mejor expediente, porque en cuestión de nada de tiempo aprendió no solo el idioma, sino la escritura, porque la diferencia del árabe al latín, ¿verdad? Y le dieron un premio, o sea, una evolución en esa familia. Y pues quizá, ya te digo que aunque he visto muchas cosas haya sido uno de los y he vivido muchas cosas también peliagudas, eso fue un impacto. Luego, por ejemplo, con el tema de Afganistán, que también estuve en Torrejón de Ardoz cuando llegaron, que montaron la base. No hace mucho, sí. Ya no me impactó tanto, porque como ya la había vivido con Siria, ya no me impactó, que también, porque en Torrejón de Ardoz se montó un campamento de refugiados con toda la gente que sacaron de Afganistán. Sí, lo recuerdo yo eso especialmente, como, oye, nuestras Fuerzas Armadas, también felicitarlas porque hicieron un trabajo excepcional, porque recuerdo incluso el embajador de España en Afganistán fue el último en abandonar el país, y yo eso lo viví al minuto, porque una de las pretensiones que era de Afganistán era que salieran inmediatamente todas las tropas, y todos tenemos todas las tropas, por supuesto, y la población extranjera, y recordamos como una imagen que me impactó a mí mucho, que si no es la imagen del siglo, poco le falta, que fue cuando toda la gente se agolpaba en el aeropuerto de Kabul y vimos cómo fletaron un avión, e incluso la gente la desesperación caía. Y desde altura de, no sé, de 300, 400 metros, cómo caía la gente, y cómo nuestros militares se infiltraron por allí para rescatar a españoles y que vinieran, y cómo traían también a aquellas madres de Afganistán y aquellos niños, y fue también aquello algo que sin duda no tiene, para vosotros que estáis ahí al pie del cañón, tiene que ser algo también, por mucho que estés hecha, ¿verdad? Pues al final te deja pues huella. También me tocó también me tocó ir a ya te digo, a Madrid, a la base de Torrejón, y nos trajimos a Ciudad Real unas 3 o 4 familias. ¿Mantienes con esta que has comentado, sí, también mantienes todavía contacto con ellos, sí, verdad? Y con los afganos también, sí. Qué bien. Que la mayoría de gente, de familias que sacaron los militares españoles, eran familias que tenían contacto directo con los militares españoles, es decir, electricistas de la base, traductores. Entonces, los talibanes, a quien realmente tenían enfilados, por decirlo así, era gente que había estado en contacto con militares españoles, italianos, estadounidenses, y son a quien realmente se sacaron. Igual que también se trajeron mucha gente de los consulados, de las embajadas, pero casi todo eran traductores y gente que se dedicaba a trabajar con el ejército. Ellos, personal de limpieza o traductores, como tú has dicho, eran los que en un principio tuvieron esa prioridad. Pues ahora nos metemos en materia de inmigración, otro bloque. Se nos va a quedar corto el podcast, seguramente que con tantos temas interesantes que tienes, que nos estás contando, ¿verdad? Pues seguro que se nos queda, por supuesto. Tendrás que venir otro día. Si nos ponemos a hablar de todas las guerras que hay en el mundo, porque mira, hemos pasado por Siria y Afganistán así como por encima, pero tienes para meterte ahí. Y todavía te queda otro país. Para dedicar un podcast entero con cada país. Total. Vale, pues yo ahora entramos en el bloque de inmigración. Y ahora una pregunta que te quería hacer también, ¿verdad? Es si se tiene algún tipo de prioridad, ya sea por país de origen, de religión o condición, a la hora de dar ayudas respecto a los españoles, porque en esto también hay mucha polémica, ¿verdad? Como tú lo sabes también, que aquí a lo mejor podríamos entrar, no sé si esto se enmarca también en lo que comentábamos de respecto de dar ayudas
a la gente, pero que realizase un trabajo, y comentábamos que en esto también eran las políticas sociales. No sé si esto entra también dentro de las políticas españolas, pero lo cierto es que también aquí hay mucha polémica que se genera, que se dice que se le dan más ayudas a los extranjeros que a los españoles. ¿Es cierto? ¿No es cierto? Chan, chan, chan. Momento épico, ¿verdad? Vale, yo voy a contestar de forma muy sana. A ver, las ayudas que se dan a quienes cumplen los requisitos. Y con eso te contesto. Es decir, no reciben más ayudas los residentes en España que, o sea, hablando ya de residentes en España, englobamos a todos los que estén residiendo en España, seas español de nacimiento, ¿verdad? O luego habrá unas ayudas en las que se cumplen unos requisitos, otras ayudas en las que se cumplen otros requisitos. En el caso, por ejemplo, ¿vale? Voy a poner un caso, yo todo con ejemplos, muy claro. Explicativo. En el caso, por ejemplo, de las personas solicitantes de asilo, que son los que yo más de cerca conozco, es una financiación que viene de la Unión Europea, que no financia el Estado español, bueno, lo tramita, lo gestiona, pero la financiación viene directa de la Unión Europea, y es para esas personas, porque vienen huyendo de sus países por diversos motivos que luego, si quieres, los explicamos. Entonces, esta persona está recibiendo esta ayuda para el alquiler, y yo, que vivo en España y estoy en desempleo y tal y cual, no tengo esa ayuda. Ya, pero es que esta ayuda viene de esta financiación de la Unión Europea para esto. O sea, es que no viene de la región, por ejemplo. Eso es lo que te quería decir, que hay que especificar. Entonces, ¿verdad? Hay que ver qué requisitos, qué tipo de ayuda es, de dónde viene, ¿vale? No podemos hablar sin saber. Igualdad de condiciones para todos, en el aspecto de a la hora de dar ayudas. No hay distinción, cumpliendo los requisitos. Claro, pero por ejemplo, una persona que no tenga papeles, ¿vale? Un indocumentado, una persona ilegal, indocumentada, probablemente no pueda acceder, no pueda acceder a las ayudas que tú puedes acceder. Lo único es la cobertura sanitaria. Claro. Que es universal, y es el único derecho que tendría, ¿verdad? ¿Hay alguna nacionalidad en concreto que pida que demande más ayudas que otra nacionalidad? ¿Están todas parejas? Yo creo que vamos a hablar de personas, no vamos a hablar de nacionalidades. ¿Hay alguna? Yo qué sé, es que no. Cada caso es un mundo, ¿no? No se especifica si hay, por ejemplo, algunas nacionalidades que pidan más, que sean más demandantes que otros. No. Todo por igual, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Dependiendo en del caso. España son más demandantes los castellanos manchegos que los catalanes. Bueno, eso también eso es otro melón. Eso sería otro debate, ¿verdad? Eso sería otro debate. Es otro día, otro podcast. Sí. Eso también es muy interesante. No, pero ya sin ironías. Es que demandan más los de Ciudad Real que los de Toledo. Pues yo que sé, habrá gente que demande más y gente, pues en nacionalidades, no sé, a lo mejor luego viene un experto en migraciones y te dice, estos demandan. Yo te diría que va en la persona, que no se puede generalizar en ese sentido. Vale, otra pregunta que te quiero hacer, ¿vale? Respecto a las solicitudes de asilo, ¿cuáles son las circunstancias que se debe dar para dicha población? Vale. Para la aprobación. Pues estamos hablando de personas que vienen huyendo de sus países por diferentes cuestiones. Lo más claro, y es lo que más vemos en los medios de comunicación, pues son los conflictos armados, tipo Siria, Afganistán, Ucrania, son conflictos armados. Pero no son solo esos conflictos. Luego están las persecuciones, por persecuciones políticas, por persecuciones de índole en cuanto al género. Es decir, por ejemplo, en Rusia, una persona bisexual o de cierta orientación sexual está perseguido, ¿vale?
Entonces, si sale de Rusia, puede solicitar asilo en otro país. Por violencia de género, un caso de violencia de género que se dé en Venezuela, puede solicitar asilo, ¿vale? Hemos hablado de conflicto armado, violencia de género, persecución ayudas... política, por ejemplo. El tema de Venezuela, ¿no? Que también ha habido mucha afluencia de venezolanos y venezolanas. En Venezuela no es un conflicto armado, ¿vale? Lo que hay en Venezuela es un gobierno que está boicoteando al pueblo, ¿vale? Entonces, las personas que no estén a favor de ese gobierno, por ejemplo, son de la oposición, pues una persona de la oposición puede ser perseguida políticamente. Perseguida, pero que... ¿Qué condición...? Temen por su vida. Sí. ¿Qué condición cogen ellos? ¿La de exiliado político? No, el caso concreto de Venezuela es residencia por razones humanitarias. ¿Qué quiere decir eso? No hay un conflicto, no es que haya un conflicto, no, razones humanitarias es que ahora mismo en Venezuela pues hay una precariedad, tú vas a los supermercados y están vacíos, no hay medicamentos, está todo desabastecido, todo, entonces es por razones humanitarias, no adquieres la condición de exiliado o persona refugiada, es una residencia por razones humanitarias que tienen que ir renovando cada cierto tiempo. O sea, es muy curioso lo que cuenta, ¿verdad? O sea, las solicitudes de asilo, siempre entiendo, no sé si será el caso o también, siempre se tramitan en origen, ¿verdad? O sea, quiere decirse, una persona que, por ejemplo, en este caso ucraniana, se haya podido ir de Ucrania hacia España, ella podría solicitar una vez aquí en España la condición de exiliado, o siempre la deben de tramitar en el país de origen. Es que el caso de Ucrania es otro caso especial. El caso de Ucrania no son solicitantes de asilo, lo podrían solicitar, pero el caso de Ucrania se acoge... Esto es una pregunta ya de máster. Sí. El caso de Ucrania se acoge a un artículo de la Unión Europea que para entrar y afilar mucho, que es, digamos, para que tú me entiendas, como otra línea distinta, no vienen con la condición de refugiados, ¿vale? ¿Tú te acuerdas del conflicto que hubo hace muchos años en Yugoslavia? Cuando Serbia, Yugoslavia... Que fueron allí también nuestros militares. Sí. Pues es algo así muy similar, parecido, ¿verdad? Es muy similar. Es que el caso de Ucrania no es Unión Europea, pero es Europa. Y la Unión Europea... tiene más, no hay. Entonces no vienen a España como refugiados, que lo pueden solicitar, ¿vale? Lo pueden solicitar, pero es un programa distinto. Y, por ejemplo, las personas, ¿verdad?, que vienen en patera y demás, también ellos pueden aquí solicitar la condición, o existen todavía las expulsiones. Yo creo que eran las expulsiones en caliente, que directamente vienen y los echan. Ellos entiendo que vendrán, ¿verdad? Ambas dos. Las personas que llegan en patera, cuando llegan a costas, la mayoría pasan por los CETIs, que son los centros de internamiento. Hay personas de las que llegan que pueden solicitar, tú ya al pisar territorio español puedes solicitar el asilo. Luego están las 200 millones de solicitudes que el Ministerio, ¿verdad?, tiene que estudiar una a una para ver si realmente es un caso... Porque vamos a hablar claro, el derecho al asilo es un derecho. Un derecho internacional. Sí, entonces como derecho... Tú estás en tu derecho de solicitarlo, pero el Estado español, en este caso,
tiene que estudiar cada caso. Y claro, imagínate. Cada estado tendrá, entiendo, unos requisitos distintos, unos serán más estrictos, otros serán menos estrictos. Es algo común. Similar, ¿no? Son tratados al sí, final internacionales sí. que entiendo que cada uno, ¿verdad?, también llevarán su dificultad también. Claro, y luego están también lo que es que ya nos perdemos en las relaciones internacionales. No es lo mismo las relaciones que pueda tener España, voy a poner un ejemplo, con Cuba, que Alemania con Cuba. Alemania a lo mejor tiene relaciones con, me lo voy a inventar, con Pekín, ¿vale? Entonces luego ya entran las relaciones internacionales, ¿sabes? Claro, con ciertos países, por historia, memoria histórica. Ahí quería llegar yo también a eso, ¿verdad? La pregunta al final venía a ser siendo lo mismo, es respecto a las solicitudes de asilo, ¿qué estimáis en el conflicto actual, que estamos viviendo en Ucrania con Rusia? No sé si se ha dejado de lado otros países por agilizar o facilitar todavía la llegada de ucranianos respecto a otros países, porque tenemos que recordar que no solo ahí existe un conflicto bélico que es el de Ucrania. Nos comentabas que existen en la actualidad en torno a unos 50 o 55 conflictos, como por mencionar algunos, pues hay que recordar que está en conflicto bélico el Sahel, Etiopía, está también Afganistán, se encuentra Yemen, Siria, Birmania, sin contar con los conflictos de baja intensidad, ¿verdad?, como los puede haber también en El Salvador, en Colombia o en algunos países latinoamericanos. La pregunta es la siguiente: ¿tiene prioridad en estos momentos en España los ucranianos respecto a los países que te he citado anteriormente? Y yo te voy a contestar como Susana. Muy bien. ¿Vale? O sea, mi opinión personal total. Claro, es que en esto sí que es verdad que ahora es el mi tema más mediático personal que tenemos ahora, el tema viral, Ucrania, pero no tenemos hay que tener muy presente, porque de Afganistán, lo que comentábamos antes, la última noticia que tuvimos fue cuando el avión despegó, allí se ha cerrado aquello herméticamente, ya no nos acordamos de las... Porque hay que recordar también que en Afganistán se condena la infidelidad, ¿verdad?, respecto a un hombre o una mujer, pues la condenan, y hay todavía muchos casos y eso ha quedado olvidado. Los derechos más básicos de una mujer, pues allí no existen, ¿verdad? Creo que volvieron al burka, ahora es imposición todavía ponerse el burka, y allí ya no se habla, no sabemos nada. Ahora nuestro tema, nuestro enfoque es Ucrania. Eso es a lo que me refería, si se sigue todavía trabajando con la misma premisa en esos conflictos. Yo te he dicho que yo te iba a dar mi opinión personal, y es así. O sea, cuando llegó la guerra de Ucrania, que estamos hablando que ya han pasado meses, desaparecieron el resto de personas humanas que hay solicitantes de asilo, y es así. Y perdóname la expresión, pero nos volvimos locos con Ucrania. Claro. Sí, yo estoy de acuerdo. Que es un problema y es un conflicto y hay una guerra y hay gente muriendo. Sí, yo no digo que no, pero lo que has dicho tú es que Afganistán, el tema de Afganistán, que también en un primer momento fue un boom. Sí, claro, al final era lo que salía en la televisión, era el tema viral del momento. Pero en cuanto llegó Ucrania, nos olvidamos. Y lo triste es que las personas se dan cuenta. O sea, yo he estado trabajando, ya te digo que hasta julio, 31 de julio, he estado trabajando con este colectivo. Y las personas se dan cuenta. O sea, yo me sentaba, claro, aquí a Ciudad Real empezaron a llegar familias ucranianas. ¿Vinieron muchas familias ucranianas, muchas. Y siguen llegando. Y en mi caso, que llevaba el itinerario de varias familias afganas, pues claro, tenía que decir, no, esta semana no te puedo ver, que es que mucho lío. Y a mí me llegaban a decir, claro, es que ya como estás con los ucranianos, pues ya no tal. Pues sí, es que mi realidad laboral es esa. Porque yo en ese momento tenía que gestionar una serie de trámites para estas familias que acababan de llegar, y las otras que ya venían rodadas, pues no es que las diera de lado, es que estaba priorizando el trabajo con estas personas que acababan de llegar. Pero, jolín, es que estas también me necesitan. Y
a lo que iba, que es triste que ellos mismos, o sea, Sí, las personas vean. se han dado cuenta. Claro. Ellas mismas se han dado cuenta. Que también tanta gente, ¿verdad? Y tanto tiene. Y también, pues porque nos toca de cerca. Porque Ucrania lo vemos como Sí, más cerca, Europa. sí, exactamente. Es al Europa, final- los afganos pues, final- son Sí, árabes que sí, viven por ahí. sí. Y los ucranianos pues son rubitos. Sí, ¿verdad? Más Y claritos. nos al final nos familiarizamos más. Que a pero sí ver, que, ¿verdad? que- Por supuesto. Queda el- claro que al final la ayuda la tenemos que brindar a todos y es tan doloroso. Ya, pero una es que no situación- llegamos a no todos. se puede llegar a no todos. se puede llegar a todo. Al final tendríamos que volcarnos No se puede también, que la llegar. solidaridad personal también, ¿verdad? Hay tantos colectivos que se han volcado, policías de manera altruista, que ellos han querido acercarse y traer a personas, cuerpos de seguridad privada, Lo triste es médicos. que en el siglo en el que estamos y en el año en el que estamos, pues que sigan pasando estas Tenemos cosas, que estar- ¿sabes? y pasarán. Y van a seguir pasando. Porque yo digo siempre una cosa, esto al final es un tablero de ajedrez. Por supuesto. Y ni nuestro gobierno siquiera es una pieza de ese ajedrez. Yo Son piezas más grandes. O sea, es que no tenemos ni idea de por qué se mueven. Respecto a lo del ajedrez, también te voy a hacerle una reflexión. Dicen, hay un dicho que dicen que la vida es como una partida de ajedrez, ¿verdad? Ay, En el que no en la el había tablero... escuchado. No lo habías escuchado, pues te lo voy a decir yo ahora. Y verás cómo lo vas a sacar enseguida. En el ajedrez, pues existen diferentes piezas, ¿verdad? Están los peones, están las torres, están los reyes, están los alfiles. Cada uno cuenta y hace una cosa distinta, ¿verdad? Pero al final, cuando acaba la partida, todos duermen en la misma caja. Con esto quiero decirte que por mucho que los poderes que haya, que ocasionen esto, porque también soy de los que pienso que si no hubiese enfermos, no habría medicamento. Si no hubiese guerra, no habría armas. Entonces, al final, los conflictos bélicos... Y las armas, precisamente, y los medicamentos son lo que más genera economía en el mundo. Por supuesto, Las farmacias, o sea, las empresas farmacéuticas, ¿verdad? y las armas. Y las armas. Entonces, quien hizo la ley hizo la trampa. Por supuesto, llevamos en conflictos bélicos desde que el mundo es mundo. De hecho, los conflictos de Israel y Y Palestina... ya si nos metemos en el COVID, Bueno, eso ya también... Eso es también otro cantar. No nos vamos a meter en el COVID, no nos vamos a meter en el COVID, pero nos vamos a meter en otra cosa muy interesante, que Venga. es tu viaje, que hay que contar que Susana pues también ha viajado por muchas partes, ¿verdad? Y una que me llama a mí especialmente la atención. la atención, ¿verdad? Y ahora hay que decir que acabamos de pasar las ferias aquí en Malagón y una de las nacionalidades o de los sitios que más me llama la atención es cómo fue, o que nos expliques cómo fue tu paso o qué aprendiste en tu viaje en Senegal. ¿Y por qué dices de las ferias de aquí? No, pues porque ahora como hemos pasado las ferias y fiestas de aquí de Malagón, pues todos bajamos, ¿verdad? Y vemos también pues también los muchachos, los senegaleses, vendiendo... cómo se ganan también, cómo se ganan su vida, y es pues también por no mencionar Ucrania, pues Sí. también que veamos otra forma de vida. ¿Qué aprendiste allí en tu viaje a Senegal? Muchas cosas. ¿Sí? Sí. ¿Cómo fue aquel viaje? Pues fue duro. Y largo, ¿verdad? Fue duro, pero es que es una de las experiencias más grandes de mi vida. Fue duro porque hasta que no viajas, no te das cuenta de lo que hay. Y no te das cuenta de la suerte que tienes de haber caído donde has Un punto caído. concreto, ¿verdad? Claro. Y de haber nacido donde has nacido. O sea, tú no sabes la suerte que tienes de haber nacido en Malagón. ¿Por qué fue ese viaje allí? Pues ese viaje fue porque cuando yo entro en 2016 en CEPAIN, en Fundación CEPAIN, yo entro con personas refugiadas, ¿no? En el proyecto de personas refugiadas. Pero al hablar francés, Fundación CEPAIN, bueno, es una entidad social que se mueve por todo el territorio español y también tiene sede en Senegal, porque también gestiona proyectos en Senegal de cooperación. Entonces, el coordinador de ese área, del área de cooperación, pues no sé por qué se pone en contacto, bueno, no sé por qué, habla con el coordinador de Castilla-La Mancha, tal, pues Susana habla muy bien el francés, tal y cual. El caso es que el hombre me llama y me dice, ¿te apetece ir a hacer seguimiento de los proyectos que tenemos en el norte de Senegal? Y yo, como soy así, pues dije, No te lo pensaste dos pa'lante. veces, ¿verdad? Y dije que sí. Y pues me fui en abril de 2017. En abril de 2017. Viajé primero a Dakar y además fue muy curioso porque
justo en ese momento, uno de los mejores amigos de mi padre, que es un policía nacional, estaba destinado en Senegal, en la embajada de España en Senegal, en Dakar. Total, que enseguida pues mi familia me dice, ya que vas allí, sepa que vas a estar allí por si pasa algo, hija mía. Muy importante, hombre, claro, por supuesto. Que pase algo allí, pues por lo menos. Que por cierto, que es Alfonso y es de Porzuna. Pues mira, mandamos también un saludo a Alfonso. Alfonso. ¿Os acordáis de la discoteca 4A? Yo creo que con otro no. La 4A estaba en la carretera Pink. Sí, claro, Pink, ¿ves? Pink, por vale, supuesto. Vale, pues antiguo, el primero que llevó la discoteca era este hombre, Alfonso. Fue la 4A. A 4A. Bueno, pues que habré ido allí. Alfonso estaba allí en Dakar, destinado en la embajada española. Total, que yo llego a Dakar y mi misión es ir al norte de Senegal. Y este hombre me dice, bueno, ya que tú vas a ver la pobreza de Senegal, yo te voy a enseñar la otra cara, porque también hay mucha riqueza en Senegal. Y así fue súper impactante, porque pasé primero 5 días con este hombre conociendo hoteles de lujo. Fíjate, ¿verdad? Qué contraste, ¿verdad? O sea, tú estando en un hotel de lujo, en una piscina de estas Infinity Pool, que se ve así, total, y el mar al fondo, y la gente tirada en la calle muriéndose de hambre. Muriéndose de hambre, ¿verdad? Qué vicisitudes tiene también la vida. Y pasé de estar en un hotel de 5 estrellas con mi caipiriña así, a verme a los 5 días en mitad de la nada, o sea, de la nada en chamizos. De la nada en chamizos. Sin apenas comer, con miles de insectos. Me fui súper vacuna, pero me podía picar cualquier cosa. Y te voy a dar un dato curioso, ¿verdad? Curioso. Ahora que hemos pasado un verano malo, de calor, y nos quejamos mucho de ese calor, a que sí, qué malo es el calor. Total. Y cómo te agota el calor. Invierno. Madre Sí. mía. Bueno, pues en Senegal, de las 12 de la mañana a las 7 de la tarde no se puede salir a la calle. Infierno. Porque la temperatura supera los 50 grados. Entonces tú estás así, pero así literal, si me ven las cámaras, hola, así literal, sudando, sin moverte, te cae el chorro de sudor. Y claro, es que el calor no te deja hacer nada, o sea, es que no te apetece ni hablar, no te apetece ni hablar. Entonces, cuando vives eso, que además yo vine vine deshidratada, amarilla, canija perdida, y cuando vives eso, llegas aquí y pasas un verano así y dices, es que el calor a platana, ¿eh? Y sin las facilidades que tenemos nosotros, ¿verdad? Que allí aires acondicionados. Y te digo una cosa, eso se ve en la sociedad española. Es decir, no vive igual una persona que vive al sur de España, en Cádiz, que el que vive en el norte. Cuando hablamos de los andaluces, qué vagos son, tal, no sé qué, platana. Es el calor. Entonces también hay que pensar que es normal que esa gente, si tú naces en Senegal y tienes 60 grados, pues que quieras irte. No me extraña. Y aparte con las dificultades, ¿cuál es su principal motor económico que tienen allí en Senegal? Al final es la agricultura y ganadería. Entonces, por ejemplo, los proyectos que yo fui a hacer seguimiento eran de cooperativas que se había promocionado para las mujeres de las zonas más rurales, cooperativas de agricultura para siembras. Entonces se apoya el trabajo. Con sistemas de regadío, entiendo, ¿no? Que implantarían allí cualquier... Sí, realmente, exactamente, porque es que ya hace años, no te sé decir cuál era la siembra, pero era cosa de agricultura, de lo que más se dedicaban. Entiendo que allí también se dedicarán al tema, no sé cómo está la de Senegal, de safari, ¿verdad? Su forma... Bueno, eso al final es turismo. Es turismo, ¿verdad? Eso y al final... turismo. Sí, bueno, hay una zona en el norte de Senegal, hay un grupo de masáis, que es como muy turístico, a la gente le gusta ir a ver a los masáis. ¿Qué son los masáis? Los que salen en las como típicas películas con las lanzas y vestidos de... Son tribus que están todavía, pues eso, pues que viven en las zonas más despobladas y más pobres, ¿verdad? ¿Son hospitalarios los senegaleses? Sí.
Son personas, ¿verdad? Y luego súper simpáticas, Sí, ¿verdad? Yo sí, siempre sí, recuerdo sí, que tienen un sí. carácter muy jovial, muy agradable, ¿verdad? Y al final, pues también eso... Ya te digo que el viaje para mí muy impactante y, y descubrí, o sea, una cultura y una sociedad, Totalmente distinta a la nuestra, ¿verdad? pero son gente muy encantadora. ¿Repetirías? Sí. Por supuesto, ¿no? De hecho, me iba a ir ahora otra vez en octubre. Me lo volvieron a ofrecer y dije que sí. Esta vez me iba con médicos cirujanos, un proyecto que van a pues hacer cirugía menor, totalmente, o sea, altruista, con un grupo de médicos aquí españoles. Pero como me he hecho funcionaria, Pues al final... me llamaron ¿verdad? de la Junta para trabajar y he tenido que dejar Cepain. Ajá. Al final también, ¿verdad? Pues echas de menos también la bonita labor que hacías y que... Sí, no lo descarto en un futuro cuando estabilice mi situación, porque ahora mismo pues estoy de interina. Cuando estabilice mi situación, pues seguramente vuelva a esa labor, pero a lo mejor en plan voluntariado, sí. ¿Irías al mismo sitio o probarías otra ciudad distinta? Ya cambiaría por ver... Por ver cosas diferentes, sí, ¿verdad? Y la sí, grandeza que tiene, sí. luego sobre todo los paisajes que tiene que tener en lo del tema de safaris, ¿verdad? Y ver eso, los animales, Pues la sabes forma de vida. o sea, una de las cosas por las que la gente, bueno, no es que vaya la gente a Senegal a ver eso, pero de las visitas que a mí me impactó es decir, ¿por qué la gente viene a visitar esto que es la vergüenza de la humanidad? En Dakar tiene una isla muy cercana que se llama la isla de Gore. Gore. Y la isla de Gore tiene historia porque tiene la puerta de la esclavitud, que además se llama así, porque es donde salían hace ya Muchísimos años los barcos con esclavos hacia Estados Unidos. Entonces ahí está la puerta, es una isla con una puertecita y ahí atracaban los barcos y metían a los esclavos para llevarlos hacia Estados Unidos, hacia América. Sería como la puerta Entonces la de gente vergüenza, sí, yo para mí la gente va a visitar eso y digo, pues sí, a ver, que lo ves, claro, Sí, es algo histórico es igual y que si vas a ver los campos de exterminio de los nazis, pues al final lo visitas, pero es que es la vergüenza de la humanidad, o sea, de cómo los hemos utilizaron, podido ¿verdad? hacer esas cosas, esas atrocidades. Ojalá y no vuelva a pasar nunca y ojalá todo Por vuelva... desgracia, tú que antes has dicho lo del el ajedrez, había El aprovechamiento siempre existirá, ¿verdad? una frase que decía, el hombre es un lobo para el hombre. Totalmente. Y es que gente mala va a haber siempre. No sé si era la película de Tom Cruise o de Brad Pitt, que recuerdo que también cómo cuenta, cómo se aprovechaban, y eso está basado en hechos reales, cómo también los explotaban a los pobrecicos en las minas para sacar los diamantes aquellos, ¿verdad? Y cómo se aprovechaban y cómo todavía hay empresas... La esclavitud. Ahora de otra manera, ¿verdad? Y Más sigue habiendo blanqueada, esclavitud. por así decirlo. Ahora mismo hay esclavitud. Cómo se aprovechan, cómo los van... Lo que pasa que no como la esclavitud que tenemos de esas películas que hemos visto, no. Ahora hay esclavitud en cuanto a la precariedad laboral, salarial, jolín, no me sale la palabra. Blanqueadas por completo. Sí, jolín, no me sale la palabra. El caso es que Las existe mafias que trafican con personas, la trata de blancas, jolín, que no me salía, ¿verdad? trata de blancas, tráfico de Sí, personas. eso se nos queda en el tintero también. Eso es seguro otro que es un tema muy interesante. Susana, quiero agradecerte mucho tu paso por Alternativa por Malagón. Ha sido súper interesante, se nos queda el podcast corto y eternamente agradecido por todas las cosas que nos has contado, que son súper gratificantes, nos va a servir de mucha ayuda y seguramente que a mucha gente también le sirva de ayuda y de experiencia, por supuesto. Muchas gracias a ti por invitarme. Pues, y por este rato que se nos ha pasado súper rápido. Se nos ha pasado. Y el próximo día, como veo que te va trayendo aquí la gente cosas, Sí. te voy a traer yo algo.
Te voy a traer, el próximo día que venga ¿Algún a tu detalle casa, que te recordemos, sí, verdad? te voy a traer algo de Senegal. Pues mira. Precisamente, ¿vale? mira, de Y lo lujo. pones por ahí. Pues cuenta con ello que lo pondremos, Susana. Muchas gracias por haber asistido con nosotros y nos vemos pronto, ¿vale? Vale, gracias. A ti.